Hi. Hi. Estamos buscando a Janie, a mi hermana. Sí, claro. ¿Usted sabe si está por acá? Sí, está aquí. Sí, bueno, entonces le puede decir que su hermano Pete y Gustavo están aquí para verla. Claro, ya la llamo. Gracias. Gracias. ¡Janie! ¡Janie, te vinieron a buscar! ¡Janie, ¿estás bien? Tus hermanos están aquí. ¡Janie! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme, por favor! ¿Está aquí? Aquí está, pero no responde, no se encuentra la llave. ¡Contéstanos, por favor! ¡Abre la puerta, Janie! ¡Puerta, Janie! ¡Abre la puerta, Janie! ¡Ah! ¡Haz algo! ¡Janie! 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 ¡Despierta, Janie! ¡Someone call 911 now! ¡Abre la ambulancia, alguien! ¡Janie! 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 Gracias por recibirme, señor Marín. Vengo por lo del faltante de mi caja. Mire, a mí me da mucha pena. Yo no quiero que usted piense que yo me lo robé. No, para nada. Jamás pensaría eso. Nada más te mandé llamar porque quiero que solucionemos el malentendido y que todos quedemos conformes. Pues, ya le dije que yo lo puedo pagar. Me lo puede descontar del sueldo, poco a poco. ¿Y para qué vamos a tocar tu sueldo, chula? Si mira nada más, tú tienes con qué pagar. Oiga, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¡Quítase! ¡Quítate, cochino! ¡Ah, Arjega, ¿eh? Pues tú te lo pierdes. Pero ¿sabes qué? Órale, agarras tus triques y a madre, vieja mugrosa esta. Comprendo, no tienes tú la culpa. Eso es lo que resulta de la desilusión. No, vieja, vente. Ahí está. ¿Qué pasó? ¿Dónde está? ¿Cómo está? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estaba encerrada en el baño y cuando pudimos pasar, nos la encontramos tirada con un frasco de pastillas vacío en la mano. Jenny, trató de suicidarse. Una tipa en su trabajo, mamá, una tipa en su trabajo dijo que la corrieron porque llegó tarde varios días. Eso no es un motivo para suicidarse. Ella no tenía ningún motivo para suicidarse. Cálmate, Rosa, cálmate, Rosa. Tenemos que tener fe. ¿Qué dijeron los doctores? Desde que llegamos no nos han dicho nada. ¿Cómo está? Tranquila, vamos a averiguar, ¿ok? Tranquilízate. Bueno, comuníqueme por favor con la señora Janie Marín. Jenny Rivera no se encuentra en este momento. ¿Quién la llama? José Trinidad Marín, su marido. Y es más, ¿en dónde está? Ella debería de estar trabajando en estos momentos. Pues no, fíjese. A Jenny se la llevaron de urgencia a un hospital porque se tomó un frasco de pastillas porque ella estaba harta. But she will be fine. Ay, gracias a Dios. No, excuse me, doctor, but will be means she's not well now. Well, she got to emergency just in time, you know. However, most people who attempt against their own lives will continue to try if they don't get psychiatric help. What should we do? For now, just wait until she gets recovered, and then I will strongly suggest she gets psychiatric help. Okay. Can we see her now? No, right now, no. She's resting. I will let you know when she's up, okay? Okay. Excuse me. Thank you, doctor. Y es mi culpa, Pedro, porque yo sabía, yo la veía y ella no estaba bien. Vieja, Ella no es tu estaba culpa. bien. Hombre. Ya, tranquilízate, no te mortifiques, ella va a estar bien. Nuestra hija es una guerrera, tú fuerte. Muchachos, ahorita venimos. Vamos a la cafetería, vente. Ándale, sí, ven. Tranquila. No pasa nada. Jenny no se quitaría la vida por una cosa así. ¿Estás pensando lo mismo que yo? Of course. Ustedes siempre me rompen mis muñecas. Ginny, no lo hacemos por mal.
Mira, queremos que seas fuerte, que sepas defenderte. Es verdad. Mira, aquí todos los niños le traen contra las niñas que juegan a las muñecas. Sí, tú tienes que aprender a defenderte. No les creo. Ustedes nomás lo hacen porque les da envidia que mi mamá me da un regalo. ¿Cómo crees? Somos tus hermanos. Queremos lo mejor para ti, que seas fuerte, Jenny. Nunca andes jugando con muñecas de esas. Es más, mira. Canicas. ¿Para mí? Sí, claro. Y ni te encariñes con ellas porque te las voy a ganar todas. Ay, por favor. Ay, ¿pero qué hice? Bueno, ¿qué dices, sí? Tranquila. Es que todo va a salir bien. Todo va a salir bien, sister. Todo esto va a pasar. Te lo prometo. Aquí estamos. Te vas a levantar de esta cama y vas a seguir siendo la misma de siempre que da guerra. Porque para eso naciste, ¿a poco no? No te preocupes. No llores. Tranquila. Mis papás están allá afuera. Van a estar bien contentos que ya despertaste. Sorry. No digas nada. Tranquila. Solamente queremos saber por qué lo hiciste. ¿Qué pasó? No soy feliz. Lo sabemos. Pero también sabemos que es por Trino. Ya entiéndelo. Dinos qué te hizo, ¿eh? Hey, tranquila. Ya pasó. Ya no podemos hacer nada con eso. ¿Eh? Pero aquí estamos nosotros porque vamos a luchar juntos. ¿Entiendes? Tus hermanos. Somos tus hermanos que te adoramos. Lean on me, ¿ok? Everything's gonna be fine. Aquí estamos. Todos estamos contigo. Todos. Por siempre. Para lo que necesites. Recuerda. Así somos los Rivera, ¿no? Uno o ninguno. Eso. Mi hombrecito, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Estás, Trino? Es el Trino ese. Es ese, cabrón. Y la boca no es contigo, güey. A mí no me sientes. Mira, suéltame, viejita. A mí no te ves. Madre. Ven acá. ¡Ay! Ahorita te diste la madre tú solito, cabrón. A la siguiente te traigo a la policía, ¿eh? Suéltame, ¿viste? Suéltame, estás sola, cabrón. Ven, vámonos, güey. Suéltame, ¿eh? Vámonos. Órale, ya, cálmense, güey. Suéltame, ¿qué? Órale. Su madre no vino con nosotros. Órale. ¡Tú y yo! ¡No la policía! ¡La policía! ¿Cuál policía? ¡Tú y yo! ¡Tú y yo, imbécil! ¡Órale! ¡Aquí! ¡Quítate tú! Aquí estoy. Vengo desde muy lejos. El camino fue negro, pero al fin ya triunfé.